Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una semana más, la última semana del mes de junio, lunes 25. Este día estaremos platicando de rinitis alérgica, esa molesta mocosera en niños, en adultos ¿qué es? ¿Es un resfriado? ¿Es una alergia? ¿A qué se debe? ¿Qué podemos hacer? Todo eso vamos a aprender este día. Veamos la cápsula, luego les comento quiénes me acompañan el día de hoy. La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción, secreción nasal y en ocasiones falta de olfato. Estos síntomas se presentan generalmente durante 2 o más días consecutivos y a lo largo de más de 1 hora la mayoría de los días. Existen 2 tipos de alergias. En primer lugar, la estacional. En este los pacientes presentan una reacción inflamatoria de la mucosa nasal. Los síntomas se presentan o aumentan en determinadas estaciones. A menudo se presentan cuando están expuestos al polen de los árboles, hierbas y esporas de hongo o moho. En segundo lugar, la alergia perenne. Los pacientes generalmente presentan síntomas durante todo el año. Estas se presentan con alergias domésticas, como por ejemplo los ácaros de polvo, animales, mohos o cucarachas. La rinitis alérgica no es infecciosa, sin embargo, no es igual al asma, pero puede ser un indicador de que la persona que la padece tiene una especial predisposición a desarrollarla más adelante. Los síntomas son tos seca y sensación de falta de aire, característicos de una hiperactividad bronquial. Además, al presentar estos síntomas, debes consultar a tu especialista para que te haga un estudio y establecer las medidas para prevenir la aparición de asma o para el tratamiento precoz del mismo. La rinitis alérgica es una enfermedad común entre la población salvadoreña. Por eso, te invitamos a que te quedes en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán de este tema. Acompáñanos. Bueno, tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestra querida doctora Elsa Rubidia Escobar, quien es otorrinolaringóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubi? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos a hablar un poco acerca de la rinitis alérgica en niños y en adultos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rubi. Y tengo el placer de darle la bienvenida a una maestra muy querida, de verdad teníamos años de no verla, pero excelente especialista en alergias. Tenemos con nosotros a la doctora María Emilia Castro. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Elisa. Es un gusto estar aquí compartiendo con usted y con toda la gente que está viendo el canal 21 para aprender sobre su salud en relación a la rinitis alérgica. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, por brindarnos su tiempo a ambas. A ver, ¿por qué no comenzamos un poquito hablando realmente, por qué de un tiempo acá, será que de un tiempo acá todos nos hemos vuelto alérgicos, niños y adultos? ¿Qué pasa? ¿Es ambiental? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sí, las enfermedades alérgicas han aumentado definitivamente en porcentajes altísimos a partir de los años 90 por la contaminación ambiental, el uso de alimentos artificiales, conservadores. Aparte de eso, el niño ya no sale al campo, no sale a las áreas libres, está encerrado en su cuarto, en donde hay muchos ácaros, ¿verdad? Poca ventilación, humedad, y todo eso ha incrementado la incidencia de alergia a nivel mundial. Porque, por ejemplo, con asma se calcula que en el año 2020 a 2025 van a haber 225 millones de asmáticos en el mundo. Y ahorita que estamos hablando de rinitis, la incidencia de rinitis solo en Centroamérica y Latinoamérica es de 75 millones de personas con rinitis alérgica, ahorita, actualmente, ¿verdad?
Entonces, Actualmente, actualmente 75 millones de 75 personas. millones con rinitis. En Entonces, Centroamérica. aparte, En Centroamérica. sí, aparte de eso, que nosotros tenemos que saber que la rinitis es una enfermedad que está interrelacionada con el asma bronquial. ¿Por qué? Porque el tejido de la mucosa nasal es exactamente igual al tejido respiratorio bronquial. Entonces hay una interrelación. Comienzan con rinitis, se hacen asmáticos y el asmático siempre tiene rinitis. Porque un niño, yo soy pediatra, y por ejemplo un niño que tiene rinitis alérgica tiene de un 10 a un 40% de tener asma. Pero el asmático tiene de un 60 a un 80% de probabilidades de tener asma, o sea, es altísimo, ¿verdad? Ahora la De tener alergia, el asmático de tener alergia. Ahora la incidencia de rinitis depende de la edad. Por ejemplo, en el adulto es del 40%, en el adolescente 14.6% y en el niño menor de 6 años es el 9%. Entonces, generalmente el niño preescolar o escolar nos llega por asma primero. En cambio, el adulto tiene primero rinitis y luego la incidencia de asma. Entonces, no es lo mismo tratar a un niño que a un adulto en el efecto de buscar la epidemiología, la causa de esa enfermedad, de esa patología, ¿verdad? Ya escuchamos en la cápsula los alergenos más comunes, pero siempre a la cabeza están los famosos ácaros. Sí. ¿De dónde sale el ácaro? ¿A dónde? ¿Qué podemos hacer para eliminarlos? Bueno, el ácaro es un animal que vive en lugares muy húmedos y calientes. Entonces, por ejemplo, nosotros en toda Centroamérica, que somos países tropicales, el ácaro vive todo el año. Por eso las alergias aquí para nosotros son persistentes y perennes. En cambio, en Europa, en el norte de América, son estacionales, la mayoría, ¿verdad? Pero aquí el ácaro perdura todo el año. Por eso es que el paciente asmático todo el año puede estar en crisis, el rinítico también. Entonces, y el ácaro vive en colchones, en almohadas, en libros, en revistas, en esas cortinas que están de moda ahora, que son de tela. Ahí hay ácaros, al examinarlo, el polvito, ahí están los ácaros. A la mayoría de los bebés ahora por el problema de las enfermedades virales por el zancudo les ponen mosquitero y el mosquitero un filtro de ácaros. Entonces hay que lavar el mosquitero al menos un día sí, un día no, porque si no, acuérdese que los bebés no se están quietos cuando están dormidos, se están moviendo, entonces el mosquitero en la madrugada o en la noche lo están agitando y le está cayendo ese polvillo de ácaros. Por eso las mamás a uno le dicen, fíjese que en la noche se pone peor el niño o en la madrugada. Es por eso, por el ambiente. Interesante, porque muchas veces probablemente la mamá piensa que es por la baja temperatura o porque por cualquier otra razón, pero nunca se le ocurre que puede ser porque es por el mayor tiempo que está en la cama o en la cuna. Sí, bueno, dentro de la alergia hay lo que llamamos disparadores y dentro de los disparadores está el humo, no solo el del tabaco, sino que el humo industrial de las fábricas, de los vehículos de la calle. Están los cambios bruscos de temperatura, o sea que el paciente está en un ambiente cálido y entra a un lugar, por decirle, con aire acondicionado muy helado, inmediatamente comienza a reaccionar. También hay disparadores que son los aerosoles. O al revés también, doctora, que está en un aire acondicionado y sale al calor nuevamente o ve la luz solar, ese otro. El cambio brusco, sí. Entonces los aerosolos que se usan mucho ahora para el ambiente, que haya buen olor o que para los insectos, son disparadores también. Y en el niño ya preescolar y escolar, el estrés es disparador. Porque un niño quiere que los papás lo consientan, él dice, me va a dar tos y le da asma. Por eso nosotros le llamamos el rey del hogar, porque manipula a los padres. No le compran un juguete, inmediatamente dispara y comienza a toser. Deja de respirar. Entonces, el estrés es otro disparador. Y también en las enfermedades alérgicas, las infecciones, sobre todo las virales en los niños. Entonces, un niño que ya tiene predisposición, le da un proceso gripal y ya comienza con tos. Le puede dar, como dice la mamá, hervor de pecho, y es porque el virus estimula también la célula y comienza a dar los síntomas. Bueno, doctora, ¿y estos ácaros también se pueden encontrar en el polvillo del yeso de las pizarras de antes de las escuelas? Porque hay niños que también resulta que son alérgicos al... pero gracias a Dios ya no hay de esas pizarras casi. No, doctora, esos son disparadores. Ajá. El polvo de la calle, el polvo de la tiza de los yesos, esos no son alergénicos, son disparadores. Solo son disparadores. Sí, disparadores. O sea que en un paciente que es alérgico y se le unen o se le juntan, ¿verdad? Ajá. Por decirle, está en la escuela el niño y está la profesora borrando la pizarra,
pero en esa aula hay libros, hay ácaros, entonces le dispara más rápido al niño porque se le suman todos los agresores. Todos los agresores, o sea, pero básicamente el ácaro que va a estar alojado en cualquier cosa que tenga polvo. Y no es el polvo de la calle, sino el polvo que está encimita de los libros. En libros, en alfombra. Y lo importante del ácaro no es que el animal yo lo voy a sacar, no. El ácaro hace daño cuando él muere, porque el polvillo en que se transforma el ácaro es el que hace daño. Las heces, o sea, el excremento del ácaro, cuando se seca, ese polvillo es el que hace el problema respiratorio alérgico. Y qué tremendo, porque ni siquiera los podemos ver. Es que los ácaros son arácnidos, son como familia de las arañas. De las arañas. Son parte del ecosistema, o sea, donde hay seres humanos, donde hay animales, hay ácaros. Hasta en la Casa Blanca, en todo el mundo existen los ácaros. En estos asientos, en los asientos de los automóviles, en todos lados. Es imposible erradicarlos porque son parte del ecosistema. Lo que sí podemos hacer es tomar ciertas medidas, ciertas recomendaciones para disminuir el número de ácaros. Como bien dice la doctora, la humedad, el calor hace que ellos se reproduzcan más. Cuando nosotros estamos dormidos, en los colchones, en las sábanas, en las almohadas, suben los ácaros y comen nuestro sudor, el epitelio que nosotros pedimos. Ellos se alimentan de eso cuando estamos en la cama o en los sillones o en cualquier lugar donde hayan ácaros, que es prácticamente en todos lados. Entonces, cuando ellos se alimentan, ellos defecan. Y las proteínas de las heces de los ácaros son las que cuando nosotros las inhalamos dan alergia. Si usted se pone a sacudir las sábanas, ahí está liberando que todas las proteínas de las heces de los ácaros las inhalen los que están alrededor. ¿Y cada cuánto muere un ácaro? ¿El ciclo de vida de un ácaro es? Es que el ciclo de vida es larguísimo. Por eso, y vamos a tener diferentes ácaros en diferentes y estadios. siempre van a haber y se reproducen exageradamente también. Bueno, entonces ya escucharon, los famosos ácaros son los que nos dan mayor problema en cuanto a alergenos, y tenemos un sinfín de disparadores, pero de todo eso y más vamos a aprender cuando volvamos. Ahorita escuchemos a Astrid Ábalos con el avance de TN21, ya volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Bueno, muchísimas gracias a Astrid. Ahora continuamos con nuestro tema. Hablábamos con nuestras especialistas invitadas que hay que tener mucho cuidado, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero hay que recalcarlo, que si usted es alérgico ya confirmado a los ácaros, tiene que tener cuidado con los camarones, ¿cierto, doctora? Me comentaba eso. Sí, los ácaros son de la misma familia que los camarones, las langostas, y cuando una persona es alérgica al ácaro y come camarón, langosta, etcétera, puede hacer un shock anafiláctico incluso, que el shock anafiláctico es la forma más grave de la alergia, ¿verdad? Puede causar la muerte. Entonces es muy frecuente que a veces las personas están en alguna fiesta y están comiendo camarones y inmediatamente comienzan con los síntomas, ¿verdad? Entonces hay que saber que son familiares y no hay que confundir tampoco el pescado con los camarones, ¿verdad? Porque la gente dice marisco y cree que es lo mismo. Y el marisco es uno y el pescado es otro, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, doctora, hablemos un poquito, como estamos centrados en rinitis alérgica. Sí. ¿Cómo es la sintomatología o el cuadro clásico de rinitis alérgica? El cuadro clásico se acompaña de signos y de síntomas. Signos son lo que el médico le ve al paciente y síntomas son los que el paciente manifiesta, que él se da cuenta que los presenta. Entonces, dentro de los signos nosotros tenemos las ojeras, o sea que el niño tiene los párpados inferiores, los puede tener grisáceos o los puede tener rojos o rosados, ¿verdad? Las líneas de Denny-Morgan, que son como unos pliegues que se hacen aquí en el centro del párpado
Además de eso, el niño puede tener el puente nasal, o sea, una línea acá. ¿Y por qué se causa ese puente nasal? De tanto levantarse la nariz, y a eso se le llama saludo alérgico, que el paciente entra y se sienta y está así, o se está haciendo la nariz así, o se la hace así, ¿verdad? Entonces esos son todos el saludo alérgico, y eso es por el prurito o por la obstrucción. Entonces dentro de los signos y síntomas, el paciente dice, síntoma, se me tapa la nariz, o sea, obstrucción nasal. Estornudo, pero el estornudo se llama estornudo en salva, porque estornuda como que uno dispara una ametralladora, ¿verdad? Son 10 estornudo en salva. Ajá. Luego que comienza a estornudar, la nariz comienza a producir un moco, o sea, una secreción hialina, nunca va a ser espesa, es transparente. Y luego presenta la obstrucción nasal, ¿verdad? Entonces ya el médico pues observa los signos que habíamos mencionado, y ya en el momento que lo vamos a examinar, vamos a corroborar con lo que vamos a encontrar al examen físico. Pero dentro de que todavía no lo hemos examinado, nosotros observamos que a veces están con la lengua rascándose el velo del paladar, o haciendo, porque tienen prurito también en la faringe. Entonces esos son signos y síntomas, porque el paciente lo siente y yo también lo estoy viendo, ¿verdad? Estos son signos y síntomas comunes para niños y adultos también. Sí, son comunes en niños y en adultos. Ahora, dentro de la alergia, nosotros tenemos en la rinitis el estadio 1, que es el agudo, y el tardío. Entonces, la diferencia que hay entre saber si el paciente que yo estoy viendo está en el estadio agudo o en el crónico, es que en el crónico ya no tiene prurito nasal. Esa es la única diferencia. Pero en el crónico tiene obstrucción de la nariz, o sea, dice, estoy tapado de la nariz, está sacando moco, pero no tiene prurito, no le pica ni la garganta ni la nariz, y ese es el estadio tardío, ¿verdad? Entonces esa es la única diferencia que hay entre ambos, ¿verdad? Muy bien. Esto estamos hablando rinitis alérgica. Únicamente rinitis, es nariz. Ajá. Pero sin embargo se puede acompañar, como dice la doctora, de la picazón propiamente en la nariz, que es lo que le llamamos prurito, y el famoso saludo alérgico. Sí, bueno. ¿Qué tan frecuente es que el adulto que no presentaba anteriormente el antecedente de ser alérgico, llegue consultando con un cuadro de rinitis alérgica? En realidad la frecuencia en adultos es menor que en niños, porque casi siempre desde pequeños han iniciado los síntomas de la alergia. Y a veces hay ciertos factores predisponentes o factores desencadenantes, como dijo la doctora, que pueden hacer que estas personas empiecen con cuadros de alergia. Digamos que tuvo una infección súper grave de vías respiratorias que no fue bien tratada, eso puede llegar a desencadenarle una alergia, o estuvo expuesto a un ambiente que inflamó demasiado la mucosa nasal y eso pudo desencadenarle la alergia también. Pero es menos frecuente, es más frecuente casi siempre cuando yo veo adultos. Me dicen, pequeño era asmática, o pequeño me enfermaba, me ponían nebulizaciones, pasaba con antialérgicos. Pasé muchos años bien, casi siempre cuando llegan a la adolescencia mejoran por ciertos desarrollo de las hormonas, liberación de hormonas. Muchos que son alérgicos o asmáticos disminuyen los síntomas o se curan, pasan años bien, pero luego hubo algún factor desencadenante, o la misma polución, o hizo un viaje a un lugar donde estuvo bien helado y no anduvo bien protegido, entonces volvió a presentar síntomas iguales o peores que los que tenía antes. Esto me acabas de hacer recordar casos que de pronto hemos visto de pacientes que tal vez sin ningún antecedente o algún antecedente vago durante la infancia, que cuando se embarazan de pronto presentan una alergia a los camarones. Sí, es que el sistema hormonal influye, porque dentro de la rinitis, aparte de la rinitis alérgica, hay rinitis infecciosa, rinitis por el frío, rinitis por hormonas, rinitis por contacto, o sea, hay una gran variedad de rinitis. Y la mujer embarazada puede tener también, si de pequeña ella no estuvo bien controlada del asma, puede generarle asma estando embarazada, y la rinitis, o sea, pero ya el componente alérgico se complica más por el componente hormonal. O sea, las hormonas ya vienen a complicar esa situación. Claro. Entonces sí es importante también cuando es rinitis
porque muchas veces los padres llevan a los niños porque les pican los ojos o les molesta mucho la luz. Y el 40% de los pacientes con rinitis alérgica tienen conjuntivitis alérgica. Entonces a mí muchas veces me han llevado a los niños por problemas de los ojos y cuando los examino tienen rinitis alérgica. Entonces siempre acuérdense que en alergia, la alergia no es un solo sistema, es combinada, es múltiple. Entonces, por ejemplo, el niño puede tener dermatitis atópica, doctor. También las pieles, sí, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, un niño puede tener rinitis y al mismo tiempo puede tener sinusitis alérgica. Al mismo tiempo, si no se le controla la rinosinusitis, le puede dar una otitis serosa, complicación de lo mismo, ¿verdad? El niño puede tener rinosinusitis alérgica, pero como no está bien tratado y está respirando por la boca, acordémonos que la nariz es importante para que el aire llegue caliente o tibio a las vías respiratorias inferiores. El niño inhala el aire helado cuando respira por la boca, inmediatamente le da tos, ¿verdad? Y en la mañana se levanta que le duele la garganta. Entonces, si el médico no es acucioso, le dice a mamá, fíjate que le duele la garganta, ya le da antibiótico. Y eso es malísimo, pues, ¿verdad? Claro. Porque el antibiótico no se va a dar por cualquier síntoma. Le barre la flora normal. Claro, le hace mucho daño. Entonces, por eso ahora hay tanta resistencia a los antibióticos, pero la causa la tenemos ambos, padres y médicos. Porque a veces ni han ido al médico y ya le están recetando ellos el antibiótico. Exacto. Entonces, en la alergia es bien importante que haya un equilibrio. Porque al romper el equilibrio, entonces el virus, la bacteria se aprovechan, ¿verdad? En un ambiente que ya está como preparado para desencadenar síntomas. Ahora bien, doctora, usted mencionaba otitis alérgica, dermatitis, la conjuntivitis, la sinusitis. ¿Estas son comorbilidades o son, dijéramos, consecuencias del maltrato de la alergia? ¿Qué vienen siendo? Sí, existen las comorbilidades en sí, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un niño alérgico, tenemos que buscarle si no tiene sinusitis alérgica, porque las comorbilidades ya son factores, por ejemplo, el asma es una comorbilidad, la adenoiditis, la otitis. O sea, son complicaciones. Sí, sinusitis, ¿verdad? Ya esos son comorbilidades. O sea que, por ejemplo, yo tengo un paciente con rinitis, como le decía, y le da un proceso viral, una gripe, se le puede complicar. Un paciente tiene asma y le da un proceso viral, le puede complicar y recae con su sibilancia, o sea, el ruidito de hervor en el pecho. Le va a dar su crisis asmática y lo va a mandar al hospital. Si no está controlado, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos un paciente controlado, es rarísimo que por un proceso viral respiratorio nos vaya a hacer una crisis. Por eso lo importante es de controlar la enfermedad alérgica y el paciente controlado va a llegar a tener la misma incidencia que una persona que no es alérgica, toda vez que lo tengamos controlado. ¿El tratamiento para la rinitis alérgica en el adulto, Ruby, es permanente o solo es sintomático mientras estamos con la rinitis? Usualmente hay pacientes que son leves o moderados que se pueden controlar con medicamentos que pueden ser esteroides, antihistamínicos. Algo que es maravilloso, que yo siempre les digo, aunque no sean alérgicos, lávese la nariz porque hay demasiada contaminación. La solución salina limpia todas las vías aéreas, disminuye el edema, cualquier cosa que inhalemos que tenga polvo, que todo el ambiente está contaminado, la polución, no hay control y eso es en casi todas las ciudades. Entonces, además que máxima si tienen mascotas o el vecino fuma o el vecino quema leña, hay que hacer lavados en la nariz con solución salina, así como lavarse los dientes. Muchísimos pacientes se controlan con solo los lavados nasales. Entonces, la mayoría de pacientes, si son obedientes y si cumplen las indicaciones, no necesitan llegar a pruebas de alergia. Si hay pacientes que a pesar de eso siguen iguales o peores, hay que hacer un test de alergia, test cutáneo de alergia, para saber si es alérgico, para comprobar la rinitis alérgica. Y para comprobar a qué es alérgico y poder a qué es dar alérgico y ver qué tratamiento se le va a brindar. Bueno, de eso vamos a hablar al regresar con la doctora también, en qué consisten los test de alergias, a quiénes se les deben hacer, etcétera. Vamos a aprender muchas más cosas. Pero ahorita vamos a relajarnos un poquito con Leanic Borlasca en nuestra sección de Peace and Yoga. Veamos qué tips nos van a dar para el día de hoy. Hola amigos de Salud TV, soy Leanic Borlasca y el día de hoy hablaremos sobre el yoga y el beneficio que tiene para las mujeres.
El yoga fue creado hace miles de años atrás y algunos de los más grandes exponentes y maestros de esta disciplina son hombres. Pero hoy en día ha tomado popularidad generalmente con el público femenino y te voy a explicar por qué. Es un hecho comprobado que las mujeres perdemos masa ósea y muscular a partir de cierta edad, pero por el uso de todo el cuerpo en cada postura, los tejidos se relajan, los músculos se tonifican y los huesos se fortalecen. La práctica constante del yoga mejora la salud de todos los sistemas del cuerpo, desde el circulatorio, digestivo, nervioso, hasta la postura corporal y la calidad en la respiración, brindándote una buena oxigenación y gran energía, la cual las mujeres necesitamos por las diversas responsabilidades que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Mejora el humor, el estado de ánimo y permite superar conflictos internos con calma y claridad, así como depresión, ansiedad y trastornos nerviosos que son muchas veces causados por el estrés de la vida cotidiana. La práctica del yoga normaliza los niveles de las hormonas y por lo mismo alivia los síntomas de la menopausia y los cambios hormonales relativos al embarazo, maternidad y el síndrome premenstrual. Nos vuelve conscientes de nuestros actos y circunstancias, haciéndonos personas comprensibles, compasivas, al mismo tiempo que fortalece nuestras respuestas ante situaciones críticas y nos enseña a mantener el control de uno mismo y a aceptar la sensibilidad y vulnerabilidad como fortalezas y no debilidades. Estas son grandes herramientas para usar en el trabajo, con la familia, amigos o en el rol de madres. Finalmente, el yoga no te quita tiempo, te lo da. Las mujeres somos multidimensionales y hacemos, decimos y pensamos miles de cosas en un solo día. Nuestros roles no se limitan a 1 o 2 diarios y por lo mismo necesitas momentos a solas para poder estar contigo misma y cuidar de las necesidades personales. El tiempo a solas no te vuelve egoísta, sino que te permite liberar el estrés acumulado y elevar las defensas de tu cuerpo, recargar de energía positiva y pensamientos saludables todo tu ser. Los que practicamos yoga, hombres y mujeres, llegamos a esta conclusión y por eso verás muchas mujeres practicando yoga en clase o en su propia casa. Aunque es mejor que tu práctica sea supervisada por un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV soy Lianik Borlaska y esto es Pisan Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Yo digo que la rinitis puede ser una enfermedad parecida a la sinusitis, que la persona padece mucho la mocosera, la gripe y son síntomas que el mismo cuerpo padece por los cambios climáticos, por el ambiente donde la persona esté viviendo. No poder respirar, asfixia, ¿qué más le puedo decir? La tos. Mala respiración y el humo de los vehículos empeora más la cuestión. No puede respirar bien, ¿verdad? Entonces, y el mantenerla, me imagino yo de que llega un momento en que ya no se puede jalar bien el oxígeno con las fosas nasales. Y a la larga pues todo les hace daño, ¿verdad? El polvo, horrible, aquella estornudadera, aquella. Son pocos de agua los que le bajan de la nariz, ¿ah? Y no es catarro. Lo que sería problemas pulmonares, bronquitis y todo eso. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que respondieron a nuestro sondeo. En este bloque vamos a aprovechar para que la doctora Castro Hidalgo nos hable un poquito sobre la pirámide que ella me menciona para el diagnóstico y tratamiento de los niños con rinitis alérgica, doctora. Dentro de la terapéutica, nosotros como alergólogos manejamos una pirámide. En la cúspide de la pirámide está la educación y es lo que trata de hacer este programa, que es número 1 para la salud, ¿verdad? Porque de nada sirve que un paciente esté con un medicamento, como nosotros decimos, 5 estrellas, si no le explicamos cómo lo va a aplicar, a qué hora se lo va a poner,
las indicaciones previas al medicamento, ¿verdad? Entonces la educación es básica. En segundo lugar, el control ambiental. O sea, si el paciente es alérgico y está durmiendo 5 personas en la misma cama, en un cuarto que no tiene ventilación, con colchones que tienen ácaros, etcétera, por mejor medicina que le den, no va a responder. En tercer lugar viene el tratamiento farmacológico, o sea, los medicamentos. Acordémonos que nosotros aquí tenemos un paciente con síntomas que son graves. ¿Por qué? Porque cuando se han hecho sondeos a nivel mundial, afectan la atención escolar, afectan el trabajo. Hay también fallas, tanto ausencias escolares, ausencias de trabajo, costo alto en medicamentos. Entonces una persona puede estar gastando los mejores medicamentos, pero si no se los está aplicando bien, de nada sirve. Entonces, en cuanto al tratamiento para la rinitis alérgica, nosotros tenemos primero el antihistamínico, que únicamente nos va a servir para controlar síntomas agudos, ¿verdad? La picazón, el prurito, o sea, la mocosera. ¿Y qué pasa? Antihistamínico, la gente le dice antialérgicos. Y antialérgicos hay 2 grandes grupos. Hay un grupo que le da sueño a la persona, es peligroso que lo tome alguien que maneja, una persona que tiene un trabajo, por ejemplo, en una maquila, porque se puede dormir y es por el medicamento. El otro grupo de antialérgicos o antihistamínicos que ya están controlados, no dan sueño. Acordémonos también que el medicamento puede decir no da sueño, pero cada persona tiene su idiosincrasia. Porque, por ejemplo, hay antihistamínicos famosos que dicen no, y hay personas que dicen, fíjense que a mí me da un poco de sueño. O sea que en medicamentos no es 100%. En medicina no es 1 más 1 igual a 2, ¿verdad? En medicina tiene que hacer un arte. El médico tiene que tener arte, además de conocimiento, para poder poner en prueba todos los conocimientos que le va a dar a un paciente. Entonces el antihistamínico es uno, pero el antihistamínico nunca va a curar una alergia. ¿Por qué? Porque hay inflamación. Entonces, si nosotros no le damos un antiinflamatorio al paciente que tiene cualquier alergia, rinitis, bronquitis, dermatitis, no va a salir adelante. Y el antiinflamatorio que nosotros tenemos que dar aquí es el esteroide tópico. Las personas cuando oyen esteroide les da un pánico, porque del esteroide se ha abusado por todos estos años anteriores y los actuales. Pero el esteroide tópico también, hablando, educando a las personas que nos están escuchando, hay 2 clases de esteroides tópicos. Y la mayoría de los esteroides tópicos modernos ya no se absorben y no le van a dar ningún problema al paciente por más que se lo esté aplicando en la nariz, siempre que lo haga correctamente. Por ejemplo, como decía la doctora, si el paciente se está poniendo el antiinflamatorio tópico, o sea, el esteroide, pero no se limpia la nariz antes, no le va a hacer el mismo efecto. Si el esteroide tópico de la nariz, la persona se lo pone recto, no le sirve, tiene que ponérselo como que va dirigido al oído y estando agachado, no sentado ni hacia atrás, tiene que estar hacia abajo y con el medicamento en dirección al oído. Esa es la forma correcta. Tiene que agitarlo antes de ponérselo, porque si no lo agita tampoco, ¿verdad? Hay que mover todas las sustancias que están allá. Entonces el esteroide, dependiendo de cuál es, el médico va a escoger y le va a decir a qué hora se lo va a poner. Porque si es un niño, el esteroide tópico solo se pone una vez al día, o sea, cada 24 horas una vez. Cambio, si es un mayor de 12 años, es 2 veces al día el esteroide tópico. No así la limpieza con la solución salina que decía la doctora. Si el niño está en ese momento de mucha congestión, se la puede hacer hasta 4 veces al día. Mientras más se saque ese moco, estamos evitando primero que se le infecte y se le vaya a hacer después una sinusitis bacteriana, ¿verdad? Entonces la limpieza es indispensable para el tratamiento. Entonces son 2 pilares, el antihistamínico y el esteroide. Le voy a dejar a la doctora para que ella diga lo del tiempo, ¿verdad? Porque la gente piensa que porque se va a poner el esteroide 8 días, se va a curar. No. La inflamación lleva un periodo para poderla controlar de 1 a 3 meses. Va a depender de otras cosas que tenga el paciente. Pero el spray nasal no se lo va a poner 3 días y después a los 15 días se lo va a volver a poner. Es permanente hasta 3 meses. Si es la indicación del médico, ¿verdad?
Y el médico le va a decir cuándo ya lo va a suspender y cuándo lo va a usar en caso de que tenga alguna recaída, cómo lo va a usar, ¿verdad? Son medicamentos buenísimos, pero también son medicamentos de indicación delicada, no las van a estar comprando, porque le dejaron a mi niño y ya se lo puso la señora de 50 años, o se la dejaron a la señora de 50 años y ya se lo receta a la comadre. Entonces no, ¿verdad? No hay que abusar, porque los medicamentos, desde el momento que Dios le dio la inteligencia al ser humano para que fuera haciendo esas investigaciones, y tanto medicamento que nosotros tenemos la dicha de ver que ha ido cambiando a través de los siglos, es una bendición, pero hay que saberlas utilizar para que el medicamento no haga daño. Así es, señores, no solo se trata de dar el medicamento, hay que saber y escuchar y saber explicar y dar esas indicaciones para que el paciente se apegue al tratamiento y lo cumpla de la mejor manera posible. Bueno, vamos a ir a pausa, pero ¿qué les parece si ahora escuchamos a la doctora Patricia Quesada de Calderón, cirujana plástica pediatra, que nos va a contar qué estaba haciendo ella hace 25 años que Canal 21 comenzó a transmitir? Recuerda que estamos ya celebrando los 25 años de transmisión de Canal 21, así que preguntémosle a la doctora Patricia qué le parece a ella y qué siente ser parte de las primeras médicos fundadoras de Salud TV. Ya volvemos. En 1993 era realmente una bebé todavía. Estaba en cuarto año de medicina y otra de mis grandes pasiones que era jugar voleibol. Algo difícil porque tenía que llevar la carrera y también era seleccionada en ese momento de voleibol de sala. Por esa época quizás el Canal 21 se caracterizaba por dar noticias. Me acuerdo el señor Salvador Castellanos daba noticias. Y también una de las características es que el 21 daba caricaturas de mi infancia, así como La Hormiga Atómica, si no mal recuerdo, Ulises 31, que también llegaba a mi corazón esos momentos de cuando éramos pequeños. Cuando me llamó el productor Sasa Márquez junto con el equipo de Ángel a formar parte de este grupo, me llamó mucho la atención que al fin un canal quedaba comprometido con nuestra población a dar un poco de prevención en los casos de enfermedades. Al fin un canal que diera a nuestra población lo que más se necesita para evitar muchas patologías, muchas enfermedades y que tuviésemos la oportunidad, los especialistas, de informarlos de la mejor manera. A don Tony, pues, Safi y a su familia en especial, darle las gracias y la oportunidad por ese espacio que nos brinda, a sus productores, a todo el personal en general, camarógrafos. Y el grupo Megavisión tiene esa característica de que siempre lo trata a uno con mucho amor, con mucho cariño. Canal 21, muchísimas felicidades, que Dios los siga bendiciendo, sigan llegando a esa población que tanto la necesitan y aquí estamos siempre para servirles, que Dios los bendiga, que sigan cosechando muchos frutos y muchos éxitos. Estás viendo Salud TV. Compra tu cartón ya y por $3 podés ganar más de 20 premios. Cuarto premio, sala de TV mundialista. Tercer premio, supermercado por todo un año. Segundo premio, un camión 0 kilómetros. Primer premio, una hermosa casa nueva amueblada. También podés ganar vales de gasolina con tu número de cartón. Grita bingo vos también. El bingo televisado de El Salvador. Segundo sorteo, domingo 8 de julio por Canal 19, 7:30 de la noche. Compra tus cartones ya en puntos de venta autorizados. No te pierdas nuestro programa especial el domingo 1 de julio con nuestros anticipos de la suerte a las 7:30 de la noche por el canal 19. Ya nos estamos preparando para el segundo sorteo el 8 de julio. Compra tu cartón y por solo $3 puedes ganar más de 20 premios. Puedes cambiar tu vida este año ganándote cualquiera de nuestros premios. Cuarto lugar, una sala de TV mundialista. Tercer lugar, supermercado por un año. Segundo lugar, un camión 0 kilómetros. Y para el primer lugar, nada más y nada menos, una casa amueblada. Además, con tu número de cartón, puedes ganar también vales de gasolina.
Compra tu cartón en los diferentes puntos de venta de todo el país: Farmacias San Nicolás, Farmacias Brasil, Gasolineras Alba, Tiendas El Camino, Te Comunico y Crown Cell en San Miguel, Cellcomp, Tienda Gallo y en Usulután, Tiendas Gallo. Con tu cartón tienes doble oportunidad de jugar. Ingresa a www.bingo.sb y conoce más formas de ganar. Grita bingo tú también, el bingo televisado en El Salvador. Compra tu cartón ya y por $3 podés ganar más de 20 premios. Cuarto premio, sala de TV mundialista. Tercer premio, supermercado por todo un año. Segundo premio, un camión 0 kilómetros. Primer premio, una hermosa casa nueva amueblada. También podés ganar vales de gasolina con tu número de cartón. Grita bingo vos también, el bingo televisado de El Salvador. Segundo sorteo, domingo 8 de julio por Canal 19, 7:30 de la noche. Compra tus cartones ya en puntos de venta autorizados. Bueno, muchísimas gracias. Buen provecho a usted que está almorzando. Nosotros continuamos acá, estamos aprendiendo este día rinitis alérgica. Ya la doctora nos explicó muy bien esa pirámide a la cual todos debemos apegarnos. Es importante para que esté bien diagnosticado y, por supuesto, bien tratado. Ahora bien, el diagnóstico en el adulto, Ruby, ¿viene siendo lo mismo cuando llega al otorrino por primera vez un paciente y su sospecha es esto? Bueno, en realidad lo ideal es primero, como siempre les digo, hacer una buena historia clínica. Preguntar al paciente, porque el paciente casi nunca le dice a uno todos los síntomas, investigar bien, tomarse el tiempo para preguntarle todos los síntomas que presenta el paciente, preguntar los antecedentes personales, algo que es bien importante en un niño y también en los adultos, porque por ejemplo hay ciertos factores que predisponen, que están asociados a que un niño vaya a tener rinitis alérgica. Por ejemplo, se le pregunta si nació por cesárea o si nació parto normal, si alguno de los padres tiene rinitis alérgica, o los abuelos o los tíos, o sea, hay asmáticos en la familia. Todos estos datos, también qué tipo de leche recibió el niño, a dónde vive el niño, si tiene contacto con la naturaleza o si el niño pasa metido en el cuarto o en la casa, cuántas personas viven en la casa, si hay hacinamiento, si tienen animales. O sea, son tantas cosas que hay que investigar, no es solo los síntomas, sino que son un montón de cosas. ¿Qué tipo de leche tomó este niño cuando nació? Si tuvo seno materno, si el niño... ¿Qué leche tomó? ¿Leche de fórmula? Si tomó leche de fórmula, ¿qué tipo de leche de fórmula? Si nació prematuro. Son varios factores que hay que investigar en primer lugar. Y luego, como ya hablamos, hacer un buen examen físico, revisar bien la nariz, la garganta, los oídos, los pulmones, todos los otros signos, los estigmas. Hay un estigma que son... las orejas en asa, que si vemos un niño con las orejas así un poco abultadas hacia adelante, son estigmas que uno ya tiene que ve el paciente y dice, este niño probablemente es alérgico. Y luego, pues yo casi siempre le doy un tratamiento médico por 1 o 3 meses porque es lo ideal, completar, desinflamar bien esa vía aérea que ha estado inflamada, y luego, si es necesario, pues realizar otros exámenes de los cuales va a hablar la doctora, que son las pruebas de alergia, que pueden ser test cutáneos o pueden ser pruebas en sangre, para ya tener un diagnóstico. Ya un paciente que llega a pruebas de alergia, que es un paciente que prácticamente necesitamos tener un diagnóstico para darle un tratamiento adecuado. ¿Cuál es el tratamiento? Son las famosas vacunas, la inmunoterapia, que esto ha venido a revolucionar el tratamiento de los alérgicos, porque los síntomas mejoran un 99%. Sí. Claro, no solo las vacunas, las recomendaciones, todo lo que hemos estado hablando. O sea, no le vamos a estar poniendo vacunas a un niño y el colchón o las sábanas y todo pasa en la gran humedad. O sea, es un tratamiento complementario, multidisciplinario para tratar los pacientes alérgicos, ya sean niños o ya sean adultos. El control ambiental, ¿cierto, doctora? Importantísimo. Sí. Pero hablemos del dichoso test de alergias al que tantos le tenemos miedo por los niños, por las mamás. ¿Cómo funciona? ¿Hay arañitas? ¿Cuántos pinchones son? Sí. Contemos un poquito. Bueno, les decía al principio de la pirámide. Entonces, la base de la pirámide es el tratamiento ya específico de la alergia. Y el tratamiento específico, como decía la doctora Rubí, son las vacunas, que se le llaman vacunas para tratamiento de alergia. Ese es el nombre último que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud
Antes se llamaba inmunoterapia, pero se confundía con la terapia de cáncer. Entonces, actualmente, como les decía, en la medicina todo va cambiando, porque yo tengo 40 años de ser alergóloga pediatra y en este transcurso han habido cambios tremendos, porque anteriormente se decía se van a hacer las pruebas cutáneas a partir de los 4 o 5 años, pero ahorita hay estudios en los que se puede hacer hasta en un niño lactante, pero tiene que ser bien evaluado por el pediatra alergólogo, no lo va a hacer cualquier persona, ¿verdad? Además que la Organización Mundial de la Salud ha dado aval y certificación únicamente para hacer pruebas cutáneas y tratamiento de vacunas al especialista en alergia e inmunología clínica. No lo puede hacer otro porque entonces sería una farsa y estar engañando a las personas, ¿verdad? Entonces las pruebas cutáneas se pueden hacer en los brazos, en el antebrazo, en el brazo, en la espalda. Y por ejemplo para los niños existe un método que se llama el PRIC, que viene una regletita y la regletita trae unos agujeros, ahí se ponen los alergenos, o sea las sustancias que vamos a investigar, y trae como unos pinchitos, entonces se le pone al niño en el brazo o en la espalda, inmediatamente le hace simultáneamente la penetración de las micro lancetitas, ¿verdad? Y ya el alergeno entra. Entonces las pruebas cutáneas también se pueden hacer poniendo las gotitas. Antes, cuando yo me hice alergóloga, se hacían con jeringas y se ponía subcutánea intradérmica cada alergeno. Entonces el alergeno es la sustancia que desencadena la respuesta alérgica en el paciente, pero tiene que haber sido sensibilizado antes, o sea que en la primera vez nunca le va a dar alergia. Tiene que haber tenido una respuesta primaria para que en el segundo contacto ya inmediatamente él da los síntomas en cualquier parte de su cuerpo, nariz, ojos, piel, bronquio, etc. Entonces el alergólogo, dependiendo de la edad del niño, de la historia clínica, como decía la doctora, si es un alimento, si es el ácaro, la humedad de la casa, si es el ambiente, porque ya cuando un niño es escolar va a jugar pelota a la cancha y ahí hay grama. Y nosotros hemos hecho estudios aquí en El Salvador, porque el doctor Lagos, que es el único que ha hecho estudios de pólenes en El Salvador y lo va actualizando, y desde hace más de 30 años que lo hizo, aquí en El Salvador únicamente son las alergias por pastos y por gramas, además de los ácaros. Muy bien, interesante realmente cómo se hace el diagnóstico, ya escucharon, ya no se hace con una jeringuita en cada prueba, ya hay otras técnicas. Pero ¿qué les parece si vemos curiosidades de la nariz? ¿A dónde capta el olor del ser humano? ¿Cuánto deja de crecer? ¿Se fatiga la nariz? Todo eso y más, ya volvemos. Este día te presentamos curiosidades de la nariz. La forma de nuestra nariz ya está plenamente formada a los 10 años de edad, pero continúa creciendo hasta los 17 años en la mujer y 19 en los hombres. Con el paso del tiempo, la nariz se alarga y se cae por la gravedad. Los seres humanos no huelen con la nariz, es el cerebro que hace el trabajo. Las células nerviosas olfativas son responsables de la captura de color y el envío de este al cerebro. Es ahí donde el olor es identificado. Cuando la nariz percibe malos olores, nuestro organismo lo detecta y nos damos cuenta de ello. Pero pasamos unos minutos. Es posible que nuestro cerebro se adapte, una peculiaridad que no sucede con el resto de los sentidos del cuerpo humano. El olfato de los seres humanos tiene una memoria poderosa. El sentido está conectado directamente con el sistema límbico. Se trata de la parte del cerebro que está asociada a la atribución de las respuestas emocionales y la memoria. Por eso asociamos algunos olores con etapas de nuestra niñez o adolescencia. Estás viendo Salud TV. Rinitis alérgica ha sido el tema, hemos aprendido muchísimo y vamos a escuchar ahora, ya sabemos cómo se hace el diagnóstico de las alergias, a ver a qué resulta alérgico, ya sea el niño o el adulto. Entonces hablemos ya del tratamiento, doctora, cómo en base a eso se escogen el tratamiento y cuánto tiempo, vamos a ver. Sí, el alergólogo hace las pruebas cutáneas y en base a la respuesta de la prueba,
que tiene que ser más de 5 milímetros, el tamaño de la roncha que va a formar en cada uno de los alergenos que vamos a estar explorando, examinando en el paciente. Entonces se prepara la vacuna. Esa vacuna se tiene que aplicar como mínimo durante un periodo de 3 años en un niño. Pero hoy día existen vacunas tomadas también. Sí, también. Y se puede también poner la vacuna en el adulto como mínimo 5 años. Bueno, hasta hace unos 15 años la vacuna solo era inyectada, pero hace más o menos 15 años se comenzó a hacer pruebas de vacuna sublingual. Pero por el momento a la vacuna inyectada no le quita lugar ninguna. ¿Por qué? Porque la vacuna inyectada tiene una experiencia clínica desde 1901 en Inglaterra. Tiene más de 100 años de experiencia clínica. El paciente que se aplica vacunas inyectadas le da un tiempo de control hasta de 15 a 20 años. En cambio, la inmunoterapia sublingual o la oral, el tiempo de control es más corto. Aparte de eso, en los niños no es muy bien correcto porque el niño tiene que permanecer su gotita, su tratamiento debajo de la lengua, lo mínimo de 30 a 40 segundos. Y a un niño no le va a decir, usted no trague nada, entonces es más difícil. Entonces, aparte de eso, pues es cierto que las mamás dicen, es que le va a llorar el niño, pero la mayoría de las veces el niño tiene miedo al pinchón porque los padres son los que lo han predispuesto. Porque yo les podría decir de niños que cuando llegaron a mi clínica arrastrados los llevaban, después ellos solitos pedían su vacuna, o sea que es educación y quitar el pánico, ¿verdad? Y el miedo. El tratamiento entonces tiene que hacer hasta que el médico le diga ya está controlado. Listos. No es la mamá que con un botecito, un frasco ya se va a curar el niño, no. Tiene que ser a largo plazo. Excelente. Vamos a ver, Ruby, tus recomendaciones finales a la población. Bueno, mis recomendaciones son de que no se automediquen, de que vayan a su especialista para que le haga un buen diagnóstico y tratamiento adecuado. También tratar de evitar todos los factores ambientales que nos pueden producir rinitis alérgica. Hacer los lavados con solución salina ayuda siempre a mantener la nariz limpia, máxime por la contaminación que tenemos. Y pues los sprays, como bien lo dijo la doctora, y eso es bien importante, que ustedes si van al médico y le dejan los sprays, dígale, doctor, por favor explíqueme cómo usar los sprays, porque si no es dinero botado, las medicinas no son baratas y sí sirven, pero sirven bien aplicadas, no poniéndoselas como a usted se le ocurrió. Usted tiene la libertad de preguntar al médico cómo se la tiene que aplicar. Bueno. Y el médico tiene la responsabilidad de saber cómo explicarse. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambas. De verdad ha sido un placer, doctora, haberla tenido y por supuesto doctora, a ti, como siempre, Ruby, gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana tendremos un tema especial, estaremos hablando de traumas psicosociales de la infancia. Recuerde, esto es en contexto de la noticia reciente, lamentable, de la separación de los niños inmigrantes pues en la frontera de México, Estados Unidos. Así que de eso estaremos hablando el día de mañana. Por hoy les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Que Dios me los bendiga. En los casos de rinitis alérgica se puede intentar evitar la exposición de los causantes que se han identificado con la prueba diagnóstica correspondiente. Aquí te damos algunos consejos y medidas útiles para prevenirla. Para la rinitis derivada de los animales, es aconsejable evitar la convivencia con mascotas de compañía. Procura evitar la humedad del baño, ventilando tras la ducha y secando las paredes. Además, lava las cortinas frecuentemente. Cuando se trata de alergia estacional, se puede iniciar un tratamiento al inicio de la estación del año, implicada con antihistamínicos, inhalaciones de fármacos descongestionantes. Procura no hacer paseos por el campo, parque o lugares con zonas verdes.